Dice que nosotros nos enfocamos mucho en encontrar la persona ideal, pero lo que deberíamos hacer es ser la persona ideal y para ello necesitamos un desarrollo espiritual. El ángel Laila es el encargado de que reciba las almas que vienen a este reino físico. Y en este proceso, el alma se parte en dos mitades. Y aquí nace entonces la historia del alma gemela. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar de que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. Hoy vamos a continuar con el estudio espiritual. Ha llamado mucho la atención, me ha hecho tener mucha curiosidad y por eso vamos a seguir con esto. Los secretos del Zohar. Recordamos que ya tratamos un poco de este tema en el estudio de la Cábala. La Cábala es a su vez el estudio del Zohar, entonces vamos a continuar porque el aporte que brinda es realmente enriquecedor. Michael Berg. Cabalistas. Los cabalistas nos dice buscan paz y plenitud. Acciones positivas de la humanidad revelen una masa crítica de luz en nuestro mundo. Hablamos de la era de Acuario en episodios anteriores, en la cual se prevé que cada vez más y más personas lleguen a esta espiritualidad para en realidad causar un cambio positivo en el mundo. Y esta es una de las misiones de los cabalistas, nos dice. El Zohar viene a ser entonces un instrumento para que esto se lleve a cabo. Es la idea final de la creación de Dios y al final ya existe en una realidad paralela. Recordemos que solo en nuestro mundo es donde hay tiempo, donde hay espacio, pero hay realidades paralelas en las que ya existe y nuestro destino, nuestro camino es llegar allá, ganar la luz y prepararnos para recibirla. El Zohar es un comentario acerca de la Biblia en forma de conversaciones entre maestros espirituales. Y sí, el Zohar viene a ser un libro que en su escritura es muy parecido a la Biblia. Vienen varios versículos con enseñanzas, con historias, con relatos que narran las historias de Rab Shimon con, como dice aquí, maestros espirituales, con sus amigos, con su hijo, con las personas con las cuales va interactuando y va contando cómo van siendo este proceso de revelación de esta verdad. Algo muy interesante nos dice que las letras hebreas, el hebreo, este idioma antiguo, se hablaba, como quien dice, en las altas posiciones y el arameo venía a ser el lenguaje del pueblo. Pero que los dos son un canal de energía espiritual. El pronunciar palabras hebreas o palabras arameas hacen que haya una conexión vibratoria con la luz del Creador. Entonces, más allá de las enseñanzas que, como vamos a ver, son muy ricas, muy enriquecedoras, también el pronunciar al final de cada reflexión el versículo correspondiente en el idioma original, en el arameo, nos va a ayudar a conectar con la luz. El solo acto de recorrer las letras con los ojos abre un canal hacia la luz. El solo hecho de que este libro ya se haya cruzado en tu vida representa muchísimo en el camino espiritual. Así que vamos a ir viendo cuáles son, primero el porqué y después vamos a ir viendo qué versículos nos destaca este autor de los cuales cree que podemos aprender. Apreciar el Zohar, primero nos dice, del libro Hagdamat Tikunei Zohar, versículo 1. La generación Mashiach, nos habla la generación Mesías, es esa generación en la cual vamos a llegar a ese propósito de vida que es la conciencia global, por medio, como decíamos, del Zohar. Aquí llama mucho la atención porque hablan los judíos de la espera de un Mesías, y puede ser, no sé, es una conclusión
personal o una idea más que una conclusión, porque todavía soy muy nuevo en este tema, pero nos puede llegar a hacer pensar que este Mesías que los judíos dicen que todavía no llega, no es una persona en específico, sino es una generación de personas que va a brindar ese cambio en el mundo. Y creo que para mí por ahí podría tener mucho más sentido esto que han discutido mucho entre judíos y cristianos. Levántate, Rab Shimon, y empieza a hablar ante Shekinah. Empezó y dijo, y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento. ¿A qué se refiere aquí? Los sabios hablan de Rab Shimon y sus amigos brillarán. Habla de que se les ha otorgado el permiso para revelar esta verdad divina que es el Zohar. Y que además, en principio, esta verdad pertenecía solo a los cielos, a aquel campo cuántico. Y en primera instancia se le revela a Rab Shimon. Y con esto no fue inmediatamente revelada hacia los demás. De hecho, como veíamos, puede ser que el tesoro que escondían los caballeros templarios han sido estas verdades reveladas en el Zohar, y por mucho tiempo permanecieron escondidas ya en este mundo, y al final se está empezando recién a revelarse, y muchas personas estamos acudiendo a tener este conocimiento y tratar de ponerlo en práctica. El amor incondicional nos dice, éxito. Para que haya éxito, tiene que haber unidad de todos los involucrados. Un amor infinito e incondicional entre los amigos. Y es lo que nos refleja tuvieron los discípulos del Rab Shimon. La máxima luz, que es el estudio del Zohar, más este amor incondicional en nuestros corazones, son los requisitos para poder sacarle provecho. Todos los amigos que no se aman los unos a los otros mueren antes de su tiempo. Todos los amigos que no se aman los unos a los otros generan su propio desvío del camino recto. También manchan la sabiduría espiritual, porque la sabiduría tiene en sí amor, amistad y verdad. Interesante estas dos reflexiones primeras que nos hacen pensar un poquito en lo que vamos a abordar. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de las meditaciones para los desafíos de la vida. ¿Qué versículos, qué partes del Zohar nos van a ir ayudando? Primero, encontrar fortaleza cuando te sientes impotente. Reflexionemos acerca de este tema. Los problemas muchas veces parecen más fuertes que nuestra capacidad para afrontarlos. Pero nuestra alma es parte en nosotros del Creador. Nuestra alma tiene luz y esa luz es de naturaleza divina. Por lo tanto, nos dice que debemos usar este poder, la conciencia de la presencia del Creador en nuestro interior, aun cuando nos sintamos débiles, desamparados, pequeños e incapaces de cambiar. Por muy pequeños que seamos, nada es demasiado grande para nosotros cuando estamos en conexión con la luz. El mundo se sostiene por el aliento del estudio espiritual de los niños. Es un pequeño pasaje que les transmito y lo encontré en este versículo en el cual nos habla de la historia de que uno de estos sabios que estudiaban con Rab Shimon es condenado a la muerte, pero su hijo, recitando un versículo de la Torá, reclama la vida de su padre, y por eso dice, ¿no? El mundo se sostiene por el aliento del estudio espiritual de los búhos. Entonces, Rab Shimon intercede y pide por la vida de ese señor y se lo concede. ¿Para qué? Porque el motivo de él y de todos nosotros es cumplir con un propósito más allá de nosotros mismos. En el caso de él, ayudar a su hijo. Y siempre nos dice también que cada propósito está vinculado a la ayuda que podamos dar a los demás. Al final de este y de todas las reflexiones que vamos a hacer, hay lo que les decía, las palabras en arameo para poder recitarlas. Y si es de su interés el tema, van a encontrarlas en el libro. Les recomiendo muchísimo. En realidad, yo sí sentí varios momentos de
conexión espiritual, de despertar con estas palabras que son ya cosas que no se pueden ni siquiera explicar con las palabras, sino más bien sentirlas. Superar el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una desconexión espiritual. La Shejinah, que es el aspecto femenino de la luz del Creador, es nuestra madre espiritual. La Shejinah es aquella energía, aquella luz que nos rodea y nos brinda protección y sustento. Es la fuente de luz y de las bendiciones que nosotros atraemos. Por tanto, el miedo es una desconexión con la Shejinah, con la parte femenina de la luz que está en nosotros y nos protege. Entonces, si tenemos miedo, hay que tratar de volver a la conexión con la Shejinah. El ángel que me redime es la Shejinah, quien continuamente acompaña al hombre, nunca abandonándolo, en tanto persista en su labor espiritual. Como dice en la Biblia, ¿no? Si Dios está conmigo, exacto. Entonces, el miedo es una desconexión de la luz. Y para volver a nuestra fortaleza, a nuestra certeza, es necesario estar dentro de nuestro camino espiritual. Cuando necesites protección, otra reflexión. Hay miedos irracionales, que es lo que acabamos de hablar en el versículo anterior, y hay cosas que en realidad tenemos que temer. Y para esto existe algo que la Cábala, el Zohar, lo denomina Shalem Elohim. Es el escudo protector que rodea el cuerpo. Y si mantenemos este escudo fuerte y sano, apartará hasta los poderes más peligrosos y aterradores. Pero las acciones negativas debilitan, y es aquí donde se crea este miedo. Nos dice, las bestias salvajes temían a los seres humanos, pero cuando las personas realizaron acciones negativas, no mantuvieron más la imagen celestial y se volvieron temerosos de las bestias del campo. Entonces, estos miedos, que sí son justificados, se dan nada más y nada menos que por nuestras acciones negativas. Mientras nos mantengamos igual dentro del camino de los justos, como lo dice aquí en el Zohar, vamos a poder enfrentarlos. Y si no, pues será nuestra propia condena por nuestras acciones. El poder del perdón para eliminar el juicio es algo muy bonito, porque en mi libro yo hablo de dos cosas mágicas: el perdón y la gratitud. En este caso, el perdón nos habla de la venganza, pero nos dice que la venganza es crear un espacio para que haya un juicio en mi contra. Si es que yo me vengo de algo que me hicieron a mí, estoy simplemente creando un karma negativo para mí. Pero, por otro lado, si más allá de yo ser el afectado, decido perdonar, doy espacio a que haya buena voluntad en mi vida. Aquí nos narra una historia de un viajero. Entonces lo encuentran al viajero ahí dormido, y de repente se acerca una serpiente. Al momento en que la serpiente se acerca donde él, un cocodrilo come la serpiente. Y no le pasó nada. Él seguía dormido, ni siquiera se dio cuenta y no le pasó nada. De repente despertó, salió del lugar donde estaba, y este lugar cayó para el barranco. Y se despertó justo antes de que el barranco se vaya abajo. Le preguntan, oye, ¿cómo lo logras? La respuesta es el perdón. Cuando tú perdonas, cuando te eliges no ser vengativo, no ser reactivo con las acciones del día a día, das espacio para que en tu vida haya bendición. Lo que te ocurre es exactamente lo que necesitas en ese momento. Es la reflexión que nos dice que debemos tener para con aquellas acciones que nos hacen daño, que nos lastima, y de esta manera podamos perdonar, sabiendo que es algo que yo necesitaba vivir. Encontrar la luz en la oscuridad. La oscuridad solo es una cubierta para la luz que brilla en nuestro interior. Va de la mano igual con lo anterior, ¿no? El ejemplo más grande, nosotros mismos le pusimos, ¿no? Dar a luz. Para dar a luz se vive un dolor muy grande. Bueno, se debe vivir, no lo sé, ¿no? Pero en realidad el parto es algo muy doloroso.
Y de ahí sale la luz que como seres humanos puede parecer la más grande, ¿no? La de nuestros hijos. Cuán feliz es mi porción que me has visto así, porque si no me hubieses visto con tantas cicatrices, no sería lo que soy. Interesante. Se apenan, en este caso, me dice de Rav Shimon, cuando él sale de la cueva en la que le revelaron todos los secretos, porque comenta aquí que estuvo sepultado hasta el cuello, entonces sale con cicatrices, con muchas cuestiones, y le dice, qué dolor que has de haber sentido. Y él, por otro lado, no, yo estoy feliz que me hayas visto así, porque solo así se me reveló esta sabiduría, y es lo mismo en nuestras vidas. De ese dolor, de esas experiencias, podemos sacar a la luz sabiduría. Cuando necesites eliminar celos y envidia. La envidia demuestra una carencia en nosotros mismos. Y aquí nos habla de una energía que es el mal de ojo. Cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay rencor, estos sentimientos infectan de una influencia negativa en quién lo siente y en quién es objeto de esos celos, de esa envidia. Así que mucho cuidado con las interacciones que tengamos con esas personas que pueden causar este mal de ojo. En nuestra tradición es muy común hablar del mal de ojo. Vemos que sí existe, que es una energía negativa de quien tiene celos, de quien tiene envidia. También en el capítulo que hablamos de Saint Germain, de estudios alquímicos, nos decía, ¿no?, que no hay que contar nuestras intenciones de proyectos que tengamos, de lo que queramos hacer, porque está esta energía de la envidia o porque existe, por otro lado, la resistencia al progreso de la comunidad. Entonces, los ojos son una transmisión de energía. Mucho cuidado con ello. Comprender al oponente, el origen del caos y la negatividad. Ante complicaciones en cualquier ámbito, la mente nos dice, no son fortuitos. El oponente puede ser una fuerza negativa, sí, que nos trae problemas, dolor, cosas por el estilo, pero siempre va a haber un propósito positivo. Lo que nos incita a la reacción negativa merece gratitud. Entonces, ¿qué nos recomienda aquí? Que ante todas estas situaciones agradezcamos, porque detrás de ello hay un propósito positivo. Detrás de cada problema hay una fuerza de energía generada por el Creador para darnos la posibilidad de superar los desafíos. Sin un oponente que vencer, no seríamos capaces de creer y lograr el propósito por el que vinimos a este mundo. El rey ordena a una prostituta que seduzca a su hijo. Esta es la historia que nos narra para explicar este punto. Y el príncipe será merecedor de la corona siempre y cuando resista a la tentación de la prostituta. Y así lo hace. Entonces el padre, con orgullo, le entrega la corona, informándole que fue él quien mandó a la prostituta para ver si era merecedor o no de la corona. Conectar con tu alma gemela es un tema muy interesante y que llama la atención mucho de las personas, ¿no? Porque vivimos buscando ese amor, ese complemento, y yo no pensé, pero me lo encontré aquí, ese tema. Pensé que era mucho de Disney, de las películas de príncipes, y la verdad, pues encontrarlo aquí me llamó mucho la atención y me hace rectificar, ¿no? Ceñirme a la humildad y mirar qué me pueden enseñar acerca de esto. Dice que nosotros nos enfocamos mucho en encontrar la persona ideal, pero lo que deberíamos hacer es ser la persona ideal, y para ello necesitamos un desarrollo espiritual. El ángel Laila es el encargado de que
reciba las almas que vienen a este reino físico. Y en este proceso, el alma se parte en dos mitades. Y aquí nace entonces la historia del alma gemela. Venimos en pares, una sola. Y esta se divide en una masculina y en una femenina. Y estamos en la tierra. Ahora nos dice que hay una reunificación para hacer una sola alma, siempre y cuando exista un camino espiritual. Y dedica a lo espiritual. Vamos a ver que no solo en el alma, en la riqueza, en los proyectos, en todo lo que tú quieras. Dedícate al camino espiritual, a ser tu mejor versión. Y el Creador encontrará el momento adecuado para que llegues a aquello. Hemos aprendido que cuando el Santísimo, bendito sea Él, envía las almas al mundo, todos estos espíritus y almas incluyen un masculino y un femenino unidos. Interesante, entonces, el Santísimo manda una sola alma. El ángel Laila, en su proceso de recibirlas en la tierra, pues la separa en masculino y en femenino. Con nuestro trabajo espiritual veremos si somos merecedores de volver a estar en unión. Este versículo se lo puede recitar también si es que queremos fortalecer el vínculo con el alma gemela que ya hayamos encontrado. Empezar algo nuevo, interesante, cuando tengamos algún proyecto. La luz nos ayuda a mantener la energía durante el camino. No sé si aquí es muy común, ¿no? Empezar con entusiasmo, empezar con todas las ganas y con el tiempo ir decayendo un poquito, a veces por no ver los resultados, a veces por la costumbre, a veces porque se nos dieron cosas que no esperábamos y hay infinidad de cosas. Pero la Cábala enseña que el verdadero destino de todos nuestros viajes es la alegría y la plenitud totales. La Cábala quiere que seamos exitosos en todo. Sí, detrás de todos los éxitos terrenales debe haber un éxito espiritual, sí, pero también quiere el éxito material para nosotros. Lo que sí es el requisito para esto es la conexión con la luz, con el Shekinah. Aun cuando un necio va por su camino, su corazón está faltando. Entonces, vamos por nuestros caminos buscando todo aquello que queramos, todo lo que podamos. Pero no seamos necios. Y aquí hace referencia con necio a estar solo llenando acá. También hay que llenar acá nuestra conexión con la luz. Por eso dice, su corazón está faltando. Su parte espiritual, la conexión con la luz, va a hacer que esto sea duradero, sea realmente de dicha, no una alegría efímera. Entonces esto cuenta para una nueva tarea o una nueva relación. Reemplazar la duda por la certeza. La certeza. Hemos hablado también de la certeza que... Y ahorita que me pongo a pensar, algo interesante. En todo el libro no habló de fe. Interesante. Porque, a ver, pensemos, esta fe puede ser una trampa de las religiones o los credos para tenernos encerrados dentro de dogma. Y en realidad aquí no la vi. Por lo menos en este estudio del Zohar no habló nada de fe. Y la certeza, nos dice, es el único elemento básico que necesitas para conectar con la luz. Si en algún momento tenemos que hablar de fe, creo que debe ser esta fe de certeza, de saber que esa conexión con la luz va a hacer posible cualquier cosa. Es la vasija hacia la cual fluye la luz. Saber que como yo estoy en conexión con la Shekinah, con la luz del Creador, voy a poder también ser creador. Dios es conocido y revelado en la medida en que nuestra propia conciencia ve la luz. ¿Qué tanta confianza tienes en que la luz está contigo y por ende puedan salir las cosas bien? Fe. Fe de certeza, no fe de esperanza de algún rato de Diosito ayúdame. Desear más y no conformarme con menos. Interesantísimo. En algún momento diría que los judíos son
si no es la única, una de las pocas religiones que tienen una gran conexión con el dinero. Y aquí veo que se justifica el por qué. Decía más, dice. Aquí me llamó la atención y me quedó una duda, porque en la Biblia dice algo distinto, ¿no? Primero entra un camello por el ojo de una aguja antes que un rico al reino de los cielos. Y condenan, por lo menos en un entendimiento, digamos, superficial, condenan a la riqueza. Tal vez haya un entendimiento más profundo que yo no lo tengo al alcance. Pero acá nos dice algo totalmente distinto. Deberíamos desear más de lo que jamás hayamos imaginado. Y que la luz se encargue de traer esto a nuestras vidas. Nuestra misión entonces es con la luz, porque nos dice, a ver, sí, desea más, pero trabaja espiritualmente en sabiduría más profunda. Enfócate en tu propósito, que es darle alegría y realización total, no superficial, no a corto plazo, sino dicha. Y tenga un deseo más profundo de conexión con la luz del Creador. Aquí nos dicen que somos normalmente como un agricultor que vive muy alejado de la ciudad. Y él sembraba y cosechaba trigo. Entonces comía trigo. Baja a la ciudad y come, ¿no? Va a un lugar y le sirven pan. Le dicen, disculpe, ¿esto de qué está hecho? De trigo. Baja y come galleta. Dice, oiga, disculpe, ¿y de qué está hecho? De trigo. Le dan otra comida y estaba hecha en trigo y él le resulta deliciosa. Y si somos necios, como decía en el versículo anterior, digamos, entonces todos estos tipos ya lo tengo. No estamos sabiendo utilizar el trigo para hacer galletas, pan o cualquier otra comida. A este trabajo espiritual hay que llevarlo a nuestras vidas, hacerlo parte de nuestro día a día. Atraer milagros. Igual tiene mucho que ver con el tema de la certeza. Nos dice que la desesperación impide el milagro. Tener certeza es clave, porque no estamos acudiendo por ayuda. Estamos utilizando nuestra conexión espiritual para que Dios nos retribuya. Pero no estamos dejándolo a la suerte o simplemente a la esperanza, sino que a través de la conexión que hayamos logrado y la certeza que por medio de ella lleguemos a tener, vamos a poder pedir estos milagros. Debe haber un punto de partida siempre en los milagros. Si el doctor nos dice 5% de probabilidad de vida, entonces nos aferramos a ese 5% de probabilidad de vida, no al 95%, porque ahí es donde entramos en la desesperación y en la duda. Y lo mismo pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Si con el dinero, si queremos tener mucho dinero, pero no arriesgamos o no sabemos utilizar el poco que tenemos ahora, pues no nos estamos dando la oportunidad de tener un punto de partida con el cual sí podemos llegar al milagro. Transformar el dolor. Ante momentos realmente tristes, que de hecho todos lo sentimos, tenemos que mirar el cuadro completo. Aquí nos narra la historia de la muerte de 3 amigos y en realidad a ellos les causaba muchísima tristeza, pero de pronto los amigos logran explicarles que no tienen por qué estar tristes, que de hecho llega su partida porque estaban listos para ascender, llegaron al punto máximo de su experiencia espiritual. Entonces no deben estar tristes, deben estar felices por ellos de que vayan a aquel lugar. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Tenemos que tratar de mirar el cuadro completo para buscar la bendición de aquella tristeza. La segunda parte de este libro nos habla de meditaciones para el crecimiento espiritual. El esfuerzo incondicional y la recompensa infinita. Las
acciones espirituales no te están generando la satisfacción que esperabas. Te dedicas, meditas, oras, lees, creces, exploras por aquí y por allá, pero no lo logras. La clave está en el esfuerzo y compromiso. Cada hombre debe dar según sus capacidades, de acuerdo con las bendiciones que su Dios le ha dado. No dejemos el esfuerzo, nos recomienda, en el trabajo espiritual. Y además, tomemos en cuenta que por un lado está lo espiritual, pero también debemos cuidar lo físico, porque los dos van de la mano. El trabajo físico y el trabajo espiritual, al final, con compromiso y esfuerzo, darán sus frutos. Cuando quieras ir atrás en el tiempo, nos dice, habla de Teshuvah, una palabra que significa arrepentimiento. Y el Teshuvah fue originalmente algo que usó Adán para limpiar su pecado, ¿no? Todos conocemos, o bueno, la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de Adán y del fruto prohibido, ¿no? Entonces él peca y con el tiempo se arrepiente. Y lo que no sabíamos es que mediante el Teshuvah, que también significa regreso en hebreo, vuelve al momento previo a la oscuridad y la transforma en luz, para que así pueda recibir esta luz y transmitirla a las generaciones que hayan venido. Con estas palabras, con estas meditaciones, entonces podemos curar o llenar de luz aquellos momentos oscuros de los cuales nos sintamos arrepentidos. Despertar el deseo por la luz. Ante las sensaciones de vacío, situaciones caóticas, ante los desafíos de la vida, es un llamado de atención para mejorar y llenar de luz. Mejorar nuestra relación personal con la luz nos va a brindar una satisfacción completa. Hablábamos, nos hablaban aquí en el texto que Rav Shimon estuvo 2 días sin comer ni beber absolutamente nada. Nos hacía una comparación con lo que hizo Cristo. 40 días, 40 noches sin comer ni beber nada. Pero de hecho, después de estos momentos, son cuando reciben la luz. Así que esas sensaciones de vacío, situaciones caóticas y desafíos pueden ser momentos provechosos para nuestro despertar. Dar poder a tus oraciones. La oración, primeramente, no es pedir y recibir regalos desde arriba, como decíamos, no es la relación con Dios, no es esto, no pedir y recibir los regalos. La oración es un medio para generar cercanía y conexión con el Creador. El trabajo está en tener la luz del Creador en nuestros corazones. Y este es el verdadero propósito de la oración. La serpiente de Adán, la que le incitó a comer el fruto prohibido, como castigo, nos dice que le pusieron comer polvo por siempre. Pero se sorprenden porque dicen, pero en realidad es lo único que necesito, comer polvo. Y sí, cuando tú tienes todo lo que necesitas, entonces ya no hay un sentido, ya no hay una búsqueda de más porque ya lo tienes todo. Las cosas que nos faltan en la vida son precisamente las que despiertan nuestra conexión con el Creador. Entonces, cuando sentimos esto, es súper interesante porque reflexionar, ¿no? Que tiene que haber desafíos, que tiene que haber momentos difíciles, que va a haber necesidades que todavía no podamos tener cumplidas y que así sea para largo, porque solo esto nos permitirá seguir en el camino de la conexión con el Creador. Aquí hay algo interesante. Nos dice que estaba Rav Eliezer y ora por la lluvia
y no se le da. Se supone que estos maestros tienen una conexión espiritual muy fuerte y él ora por la lluvia y no se le da. Viene Rab Akiva, ora y enseguida la lluvia aparece. ¿Qué pasa? Se supone que somos hermanos y estamos estudiando en la misma sabiduría. ¿Por qué mis oraciones no dan frutos? Al principio se sentían decepcionados. Él se sentía decepcionado. ¿Cuál es la reflexión que hacen? Mira, le dicen, cuando tú vas como plebeyo, como ciudadano, ante un rey y le dices, mira, necesito comida. Tú eres una persona común. Pues, como ciudadano te mereces la comida, te dan la comida y recibes y te marchas. Ahora, ¿qué pasa si tú eres amigo del rey? Si al rey le agrada hablar contigo. Entonces, más dice el rey, necesito comida. Claro, ven, conversemos un momento, pasemos un momento ameno. Y después te daré la comida. Y como eres amigo, incluso te ayudaré de mejor manera. Esta es una de las reflexiones que a mí me hicieron llorar, la verdad. Me dije que en este libro sí me iba impactando en ciertas reflexiones. Lloré unas 3 veces. Y es interesante, ¿no? Porque uno también tiene objetivos, tiene anhelos. Y a veces parece que baja sal. Y me he hablado y hay otras personas que con menos, bueno, nadie sabe, ¿no? Cuánto se tuvo que esforzar el otro o qué tuvo que pasar, pero aparentemente con menos y lo logran. Dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Si me estoy dedicando, si me estoy esforzando. Y explicó, ¿no? A veces Dios quiere decirte algo más, quiere enseñarte algo más antes de que tú puedas ir por tu nombre. Hay personas con las que Dios va a querer tener una conversación más larga y ahí sí, pues, ayudar. Despertar tu deseo de realizar tu potencial. Muchas veces nos preguntamos, ¿soy una buena persona? ¿Realmente soy alguien espiritual? Y debemos poner en una balanza la autoestima y la autocomplacencia. No un exceso ni de la una ni de la otra. Todos vinimos a este mundo con una misión. Y nuestro objetivo no es simplemente ser personas buenas o espirituales, sino completar la misión para la que hemos. No podemos con la insignia, esto es muy cultural, de humildad, querer quedarnos estancados en las cosas y no ir por abundancia, por deseos, por anhelos, por nada, ¿no? Y por el otro, tampoco podemos creernos que ya lo sabemos todo, que todo gira alrededor nuestro, sino que con humildad, sí, hay que crecer, hay que anhelar, hay que buscar abundancia, porque venimos con una misión. Y además aquí nos dice que esa misión tiene un sentido de urgencia porque no sabemos hasta cuándo estaremos aquí y hay que cumplirla. La misión de Rav Shimon, por ejemplo, fue revelar estas verdades. Cuando tienes mucho que hacer y te sientes abrumado, el propósito que tenemos aquí, continuando con el tema de la misión, normalmente va a ir más allá de los límites de nuestras capacidades. Y vamos a ver qué nos dice. Si realmente has hecho todo lo que has podido, entonces has aprendido que no puedes hacerlo por ti mismo. Ahora puedes pedirle ayuda al Creador con todo tu corazón y con toda tu alma. Veíamos, ¿no? Sí, es bueno tener autoestima, pero que más allá de la autoestima, sí, sentirnos felices por el trabajo que hemos hecho, por el esfuerzo que hayamos hecho, pero al final las grandes cosas vendrán de esa luz del Creador y que nuestra iniciativa, nuestros pequeños pasos están bien, pero estos no nos conducen al conocimiento, nos conducen a una abertura
para que la luz entre y ahí sí se revele el conocimiento o los logros ante nosotros. Borrar el ego. El que es pequeño es grande. Y aquí nos dice, ¿no? Está bien, date el crédito por todos los esfuerzos, por todo el trabajo, por todo lo que has hecho. Pero ten mucho cuidado y resiste la sensación que todo esto es por tu propia importancia. Recalcando lo anterior, sí, trabajaste, luchaste, seguiste adelante, leíste, lo que sea. Pero eso no te llevó al consumo, te llevó a que haya una apertura para que la luz entre en ti y ahí sí hayas podido lograr lo que te propusiste. Cuanto más pequeño sea tu ego, más fuerte será tu conexión con la luz. Y en la medida que tu ego sea grande, tu conexión se debilitará. Es un equilibrio permanente e inexacto. El engreimiento exagerado, por un lado, el autodesprecio, por otro, y en el medio estará la luz del Creador. Tener certeza en el sistema espiritual, aun cuando el resultado esté en duda. Trabaja espiritualmente. Lo haces realmente con compromiso, con disciplina, pero los resultados que esperas en cada área de tu vida no se dan. Entonces es motivo de que se frene este trabajo espiritual. La revelación de luz del Creador no llega cuando lo esperamos ni de la manera que lo esperamos, pero llegará. Merece una búsqueda constante y si realmente es un camino de abundancia, de dicha, de cuestiones profundas y permanentes, va a merecerlo recibir por un lado, pero va a tener que ser una búsqueda constante. ¿Quién nos habla que esto es similar a un hombre enamorado, no? Este hombre enamorado sabe dónde vive aquella mujer de la cual está enamorado. Y ella también sabe que él está enamorado y que siempre la quiere ver. Pero esta mujer no sale a que el hombre la vea siempre, sino que le da pequeños pedacitos de tiempo a los cuales le puede ver. Y el hombre pues va a verla, espera mucho tiempo y ve un poquito y después se va. Y así nos dice que es el trabajo espiritual. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Van a venir esas pequeñas revelaciones, pero hay que seguir buscando. Y como en el amor, ¿no? Hay que ir y conquistar y seguir y seguir y seguir, porque en realidad esto va a valer la pena. La preparación. La preparación además nos habla que el trabajo espiritual debe ser tomado con la seriedad y rigurosidad del tema. Necesita preparación, atención y sobre todo respeto. El respeto que le tengamos a la manera en la que nos dedicamos al trabajo espiritual es una manifestación física de nuestra conciencia. Y a la vez la conciencia es la vasija donde pueda llenarse la luz. La Biblia nos dice, ¿no? Prepárate para encontrar a tu Dios. Nos habla de esto. Una persona sentada y estudiando la Torah está acompañada por la Shejina. Cuando nos dediquemos al trabajo espiritual, tratemos de tener esta claridad de la mente. Y aquí es interesante porque también podemos ver por qué es importante el trabajo físico, además del espiritual, para tener esta claridad mental. La tercera parte del libro nos va a hablar de meditaciones para una mayor conciencia. Aumentar tu anhelo por la luz. Solo con un vacío inquebrantable. Si sientes esto, simplemente quiere decir que necesitas la ayuda de la luz del Creador. Los problemas siempre tienen una razón. Y la mayoría de conexiones con la luz se dan después del dolor y sufrimiento. Creo que esto lo hemos reflexionado bastante. Cuando necesitas eliminar los juicios de tu vida. A ver, primero, pongamos contexto, porque nos dice que juicio, por ejemplo, es que a ti ya se te sentenció
a que el ángel de la muerte te va a llevar. Y de hecho, vamos a la historia con la que explica esto, habla de Rav Shimon pidiendo la no muerte de Rav Yitzhak. Este tipo de juicios es el que nos trata de hablar en este apartado. Cualquier juicio puede eliminarse a través de la conexión con la luz del Creador. Entonces, la luz del Creador te puede llenar de infinitas posibilidades. Te puede liberar entonces de problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas en tu relación. En la salud, sobre todo, podemos ver muchísimos casos de los juicios, ¿no? Cuando te dicen que ya con esa enfermedad vas a vivir toda tu vida. La luz del Creador puede liberarte de este juicio. Algo interesante aquí nos decía ya Rav Shimon cuando hace esa petición de no muerte. Le dice, puedes estar tranquilo, no vas a morir. Y ante esto le dice, has visto imágenes de personas cercanas que ya murieron. Entonces no vas a entender que previo a la muerte nosotros tendemos a ver a personas que ya han partido. Un lugar más allá de la muerte, el canal de la inmortalidad. La inmortalidad. Nos habla ese punto que vimos al principio. La inmortalidad viene a ser la transformación global de toda la humanidad, cuando esta masa crítica pueda haber encontrado esta transformación, donde el ángel de la destrucción ya no tendrá dominio y la muerte no existirá. Las letras, como el idioma hebreo, son formas universales de comunicación. La conexión con la luz del Creador, y bueno, como en todo, es muy importante en esto. Cuando lleguemos a una conexión global de una importante masa crítica de personas, podremos llegar a este punto. Y de hecho, como veíamos, es nuestro destino como humanidad llegar allá. Ayuda de las almas de los justos. Muy interesante porque nos dice también que la Cábala nos da entre una de las herramientas para nuestra vida la posibilidad de tener la asistencia de los justos que ya dejaron este mundo. Y existen dos formas de esto. Visitando sus tumbas o a su vez estudiando sus enseñanzas. Cuando un justo muere, es en ese preciso instante de su muerte que su luz completa es revelada. Entonces aquí, con esta meditación que nos deja al final de este apartado, podemos invocar una conexión máxima con Rav Shimon para que nos ayude, para que nos sirva de guía en nuestras vidas. La fuente de toda verdadera plenitud. La Cábala nos dice que debemos disfrutar lo que el mundo físico ofrece. Sí, está permitido, pero que la plenitud verdadera no está en las cosas del mundo físico. Únicamente a través de nuestro trabajo espiritual podremos conectarnos con la abundancia infinita de la luz que trae la plenitud completa y duradera. La Torá nos dice, revela luz, no solo es el conocimiento de, tengo un problema, entonces debo mirar el cuadro completo. Tengo una tristeza, debo buscar lo positivo. No solo son adoctrinamientos, sino es más allá de que estas creencias se queden o no en nuestra mente, nos abran un puente hacia estar conectados con la luz, con el Espíritu, con Dios. Aquí nos habla de una historia, ¿no? Rav Shimon, empezando a compartir la sabiduría que tiene, dice que quien acceda a esta sabiduría podrá tener todo aquello que desee. Entonces, bien, yo sí, el soltero, y con la intención de que quiere riquezas, entonces va a aprender esta sabiduría solo por tener riquezas. Y uno de sus discípulos se da cuenta, ¿no? Rav Shimon dice, espera, no lo castigue, porque él será un hombre bueno. Y de hecho llega otra persona y dice, mira, yo no he podido, a pesar de mi riqueza, apreciar la sabiduría verdadera, así que a quien sí lo logre, yo le heredo mi riqueza. Él ya veía por dónde podía encontrar su riqueza. Pero en el trayecto de ir adquiriendo la sabiduría, se va conmoviendo
y va dejando de lado sus propósitos materiales. Y es interesante porque en realidad pasa. Uno está muy enfocado en el materialismo, en a veces incluso impresionar o tener las cosas que demanda, que dicta la sociedad. Y cuando se inmiscuye en estos caminos para poder lograr, se va dando cuenta que la mayor riqueza está en esa conexión con Dios. Interesante. Alcanza el equilibrio. Normalmente estamos dominados por influencias externas. La conexión con la luz necesita una estabilidad, así que es nuestro deber, nuestra responsabilidad poder mantener este equilibrio más allá de lo que digan, escuchen o hagan las otras personas. Comprender la realidad superior, eliminar el miedo a la muerte. Nuestro objetivo espiritual es desarrollar conciencia de la realidad superior. Y aquí en esta realidad superior no hay dolor ni temor. Mientras haya esta comprensión, entonces, la muerte solo será un cambio del lugar de nuestra alma. Es el ejemplo que nos ponen aquí. Dios manda a un hijo a la tierra para que crezca. El hijo somos todos y cada uno de nosotros. Y cuando está listo, la Shejinah lo recoge y lo lleva de regreso. Es lo que vendría a ser la mano, que venimos a aprender aquí para estar listos para volver. Maestros y amigos espirituales. No puedes sostener una conciencia positiva cuando estás rodeado de individuos cuyas conciencias son más negativas que la tuya. En cambio, estar al lado de un maestro o amigo justo, cuya conciencia es más fuerte que la tuya, fortalecerá tu conexión con la luz. Muy interesante porque aquí también hay algo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo lo que percibes con los sentidos te va a afectar. Eres el resultado de las 5 personas con las cuales te rodeas. Y lo confirma. Pero aquí nos hace abordarlo desde otra perspectiva. No por ello vas a ir a cortar las relaciones con quienes no están siguiendo el camino espiritual. Lo que demanda tu mismo camino espiritual es ayudarlos. Pero diferenciar quién te puede ayudar a ti. Tratar de influenciar a los que no y dejarse ayudar por los que sí están en ese camino. Cuyo corazón es despertado, dice, anhela conexión con la luz y aparte se paga el precio para obtenerla. La batalla. El oponente está atacando. Aquí nos invita a pensar el trabajo espiritual como una batalla. La luz versus la oscuridad en el mundo. Y mucho cuidado porque si piensas que has ganado, has perdido. Cada acción positiva ayudará al mundo hacia un lugar mejor. Cada acción negativa pues lo llevará a todas aquellas cosas aterradoras que estamos viviendo hoy en día. Para esto nos dice existen 3 columnas. La derecha, el deseo de compartir. La izquierda, el deseo de recibir. Y el medio, que viene a ser una restricción del deseo de recibir para compartir. Debemos estar en las 3. Como pueden ver, predomina el compartir. Pero también nos dice que es importante recibir. Ayudar a otros. Busca a aquellos que no han superado su inclinación negativa. Ayuda en problemas. Los problemas en sí y la falta de luz. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando quieras ayudar a alguien, está bien, ayúdale con el problema material o el problema terrenal que tiene. Pero ayúdale también a ver todo esto que hemos aprendido. La visión global, que es una oportunidad de conexión con la luz, o a su vez una falta de conexión con la luz y por lo tanto requiere volverse a conectar. Cuando ayudes a alguien, entonces hazlo con estos 2 propósitos. Necesitamos buscar activamente a aquellos que necesitan de nuestra ayuda con la misma energía con la que buscamos a aquellos que nos pueden ayudar. La misión en este mundo es ser un conjunto de ascensión
Y por eso dentro de esta misión es importantísimo el ayudar a otros. Solo si una persona ayuda a otra y esa persona a su vez ayuda a otras dos, y así hasta en infinito, podremos alcanzar una masa crítica en la que el dolor y el sufrimiento desaparezcan de una vez para siempre. Aquí me vino a la mente mucho el tema de la sinergia, ¿no? 1 más 1 es igual a 3. Y también está aquí en las enseñanzas del Zohar. Es aquí cuando te sorprenden, ¿no? Tantas cosas que ves que impactan en el mundo, ya las dijeron hace muchos años atrás. Y por otro lado, qué bonito, ¿no? Que hoy las estamos retomando. Difundir el Zohar. El Zohar es como en la actualidad lo que fue el arca de Noé. Es una protección contra la oscuridad. Esta es la puerta de Dios. Los justos pasan por ella y quienes no son justos no entran. Entonces, para esta iluminación hay que compartir estas enseñanzas, ¿no? Y no solamente del Zohar, no hay que limitarnos a una creencia o hay que quedarnos con la interpretación que dentro de este desarrollo espiritual con Cristo, con Buda, con lo que tú quieras, la misión es que más personas se sigan sumando. El árbol de la vida, que es el árbol de la vida, nos dice que Moisés le dice a Rav Shimon: aquellos que estudien el Zohar brillarán como el firmamento. El árbol de la vida, entonces, es la conexión completa con el Zohar en corazón, mente, cuerpo y alma. Por último, la inmortalidad. Así con esto empezó y con esto termina. El mundo perfecto es el objetivo del trabajo espiritual. El Creador corregirá al mundo y transformará el espíritu de vida en la gente para que vivan por siempre. El propósito verdadero de la creación entonces es lograr esa transformación global. Muy interesante, muy enriquecedor. En realidad, como les digo, me llenó mucho ciertos pasajes que me sacaron lágrimas. Así que les recomiendo mucho. Yo de mi parte voy a imprimir los fragmentos que se pueden recitar en arameo para pegarlos en un cuarto y a modo de San Agustín como salvo, ¿no? Irlos recitando. Espero que te haya aportado mucho valor y nos vemos en el siguiente episodio.